Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Este es el comienzo oficial del Monfic 17, este festival de cine que va a ir aquí en Movie hasta el 5 de noviembre, desde mañana. Y bueno, tenemos la suerte de tener lo que es una de las películas más atractivas que tiene obviamente este festival, que es Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenidos a Montevideo. Muchas gracias por Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar el tiempo que tenemos. Sí, vamos a empezar por Teresa, que es la madre de la criatura. Es la madre de la criatura, porque en los créditos aclara que no solo es la directora, sino que también el guión, participaste del guión. Entonces, ¿cuándo empezó esta historia de Tita? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Estamos muy felices de estar acá en Montevideo. Empezó hace 6 años, esa es la realidad. Y bueno, ella ya es un sueño cumplido, digamos. Pero bueno, empezó con una, qué sé yo, creo que Tita me vino a buscar y acá con Marga Gómez, mi productora, trabajamos a favor del proyecto y en algún momento me puse a escribir después de investigar mucho y bueno. ¿Por qué la historia de Tita? ¿Por qué te interesaba como personaje? ¿Qué historia querías contar? Creo que la historia que quise contar tiene que ver con la que finalmente conté. Yo no creo haber sabido cuando apareció Tita y abordé la idea de tomarla, cuánto iba a significar en lo personal para mí esta película. Pero sí me atrajo siempre desde el comienzo la idea de ver a esta mujer que tuvo una vida tan dolorosa y tan difícil, atravesar e inventarse constantemente. Creo que esa frase de ella, no empecé a cantar por vocación sino por hambre, marcó como el comienzo de lo que significó para mí este camino, como decimos con Mercedes, de la heroína, ¿no? Un camino donde ella puede salir de la miseria y convertirse en un gran sueño para muchos. Porque es interesante, porque para muchos Tita, o sea, no murió hace tanto tiempo y la tenemos muy presente a Tita Merello. Vivió mucho y además fue muy mediática también. Entonces, sin embargo, creo que la película aborda a la Tita menos conocida para las generaciones más recientes, ¿no? O sea, sí. Hay una lección narrativa, artística, de hacer foco en esa etapa de su vida, ¿no? Sí, tal vez porque era la que más me importaba a mí o la que más me interesaba. Creo que obviar los comienzos era un imposible. Era algo que no terminaba de hablarme de ella. Por otro lado, la mediática, que fue la que yo más conocí, claro, tampoco me atraía tanto como encontrar su ascenso en esos escenarios que para mí habían sido más desconocidos. He conocido gente ahora que la vio. De ella, ¿no? Claro. Gente que vino a ver la película en Nordelta, por ejemplo, y que la conoció, la vio en el Maipo. Eso para mí hubiese sido, bueno, un sueño, pero no tengo tantos años, aunque tengo bastantes, y no la pude ver ahí. Entonces me parece que hay que hacer una elección, siempre es un pedazo lo que puedes contar en 2 horas de película, y bueno, fue lo que decidimos contar, digamos. ¿Cómo fue la elección? ¿Por qué Mercedes? Porque Mercedes aparece en un casting y estoy ya como, no sé si estará harta de escucharme decirlo, pero me conmovió tanto lo que hizo en ese casting. ¿Cómo fue ese casting? Ella fue con otras actrices y yo les di un monólogo que escribí donde contaba prácticamente, era como contar la película, por decirlo así, digamos, era como hablar en una entrevista, como si estuviera acá diciendo, bueno, soy Tita y me pasa todo esto, hablándole a un periodista a cámara, y después tenía que hacer 2 escenas y cantar, con lo cual era muy exigente, y bueno, se preparaban solas o con un coach o lo que fuera, pero tenían que llegar ahí y ponerse frente a la cámara. Yo no estaba, era un Pablo Ini que hace castings en Buenos Aires. Y cómo, no sé, más allá de cómo se preparó, cómo se vistió, lo que fuera, la imagen, no fue eso, fue lo que me pasó a mí, lo que yo sentí
y dije, acá hay algo que me conmueve. Y bueno, lo bueno es que ahora sé que no me equivoqué, porque es conmovedor lo que hace. ¿Cómo recordás ese casting, Mercedes? Y la verdad que fue una experiencia diferente a los castings que solemos hacer. Yo prácticamente casi no hago casting por una cuestión de que a veces, bueno, en la inercia te van llamando, pero para ciertos personajes y ciertos proyectos, lógica y necesariamente hay que hacer casting. Y este fue de lo más completo, muy exigente, pero dentro de todo eso era muy claro lo que se pedía, al menos para mí. A veces te pasa como un actor que vas a un casting y te tiran 2 o 3 puntas y decís, pero no sé muy bien qué tengo que hacer, no entiendo mucho dónde estoy parado, y es desesperante, porque no das lo mejor de vos, haces lo que podés para sobrevivir frente a la cámara y no pasar papelones. Acá está muy clara la consigna, nos dio mucho material. Ese monólogo del que ella habla, que era un monólogo de 2 páginas, en un reportaje, como bien dijo Teresa, de una tita hablando a una cámara, a un periodista virtual, empezaba con esta frase justo que ella mencionó. Ella le decía a una cámara, yo no empecé a cantar por vocación, sino por hambre. Y ya te marcaba no solo un pensamiento, sino un sentir. Lo interesante de ese casting, más allá de ver si uno podía cantar y cómo hablaba y si ponías la boca así o ponías el gesto asá, era, al menos para mí, sentirte profundamente conmovido por lo que le pasaba a esa mujer. Era un monólogo descarnado, como es la película. La película se mete en el alma del personaje, al punto tal que poco importa después de qué manera se expresa. Está enfocada en cómo siente. Ese monólogo, claramente como actriz, lo que me dictaba es que yo tenía que enfocarme en lo que sentía, no en cómo se veía. Fue muy claro eso. Y el canto, porque también era un gran desafío, tenías que cantar como Tita. El canto, no sé. Sí, fue un desafío. Yo confieso que tengo, no sé, será una cualidad, cierta capacidad para rápidamente captar como el decir de las cosas, no sé, facilidad para copiar idiomas y esas cosas. Tengo como buen oído, calculo que tiene que ver un poco con eso. Y tuve un tiempo prudencial de 5 días para escuchar y escuchar y escuchar. Me elegí 2 tangos, recuerdo que elegí a Ravalera y no me puedo acordar cuál es el otro. Se dice de mí también, lo dije mira, pensé que no, porque yo estaba negada, dije, todos van a hacer de mí, yo quiero hacer otra cosa. Sí, claro, pero yo llegué a Ravalera también. Después en otras instancias, claro, y en otras instancias, que hubo muchas instancias, porque el casting no fue uno, fue el famoso callback, ¿no? Es como una especie de fixture que se va achicando, temas, tangos. Un poco de paracaidista y de inconsciente. ¿Y qué te acabo de decir cuando te conocí recién? Que no podías creer cómo cantaba. Sí. Porque sin hacer una imitación, sentís que canta Tita Merelo, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío. En lo personal, lo que yo intuyo de Tita, de tanto haberla escuchado, es que si bien para mí todo el mundo dice Tita cantaba mal, no coincido. Para mí Tita tenía una manera de cantar muy particular y era entonada, y su voz era muy difícil, si la querés imitar, la calidad de su voz era, te diría, hasta bastante virtuosa, porque ella podía cantar técnicamente, algunos cantan con la garganta, con el pecho, con la nariz, la cabeza, etcétera. Ella usaba las 4 cosas, lo hemos estudiado con profesores, pero al margen de eso, para mí Tita lo que era una actriz, como si fuera una cuentacuentos, un personaje que te contaba una historia, por ejemplo en Pipistrela. Claro. Pipistrela es, no sé, la Pipistrela es una señora de barrio que se hace la linda y que cuenta que está ahí, bueno, y lo que le pasan cosas. Entonces es desde ese personaje, y por lo menos el trabajo que creo que hice con respecto a las canciones, ¿no? Fue empezar a escuchar la intención detrás de lo que decía y poder realmente, si te pones a escuchar a Tita, por eso para mí es tan maravillosa, hasta podés adivinar cuándo está sonriendo, cuándo se está enojando. En tangos más denuncia, como por ejemplo Cambalache, cuando la atraviesa una frase, como en El Choclo, por ejemplo, cuando dice, ya que no tengo más a mi madre, y es distinto y le duele, es tan transparente, siempre fue tan transparente con sus sentimientos, que hay que sentarse a escucharla y entenderla. Al menos para mí, el camino para el canto fue ese. Voy yendo cronológicamente, por eso voy a seguir con la dama Sandrini. Vaya tranquilo, yo estoy escuchando, estoy aprendiendo. No, hay un tema de producción que realmente sorprende, y es el tema de la ambientación, lo que es la recreación de los años 20, 30, 40, 50. Eso debe haber sido también, porque están hasta el último detalle.
hasta la etiqueta de la camisa, en un momento cuando la agarra para llorar, la etiqueta es una etiqueta de época. Perdón por el detalle, pero bueno, ¿no? Sí, es un gran trabajo que se ha hecho todo el equipo, con una producción que realmente implicaba un desafío por las 4 décadas que atraviesa, 4 o 5 décadas que atraviesa la película, y Buenos Aires no se caracteriza por una conservación arquitectónica ni edilicia. Fue todo un desafío, pero bueno, contamos con los mejores técnicos. Básicamente lo hicieron, por lo que dice los créditos, en el interior. Hicimos parte en el interior y parte en locaciones reales, es decir, las calles de Buenos Aires, que hay muy poco, fue... ¿Se acercó a algún teatro allí aparece? Con teatros que sí que se mantienen de la época, con palacios como el Sanssouci, gracias. Por favor. Ustedes están acostumbradas, yo no. No, pero eso es un... el Club Español. El Club Español, sí. Fue un trabajo, digamos... Perdón. Ay, ¿cómo sos? Yo, insisto, yo no estoy acostumbrada a eso. No, pero bueno, vaya que el tema producción es un tema... En esta película, especialmente, el tema producción es un tema clave. Tenía que ser. Tenía que ser. Que, digamos, para acompañar esa historia, que creemos que merecía eso, en definitiva, ¿no? Tita, porque también refleja un poco ese mundo del espectáculo de esa época, ¿no? Así que tenía que tener también mucho glamour. Sí. Lo que tiene glamour, tiene glamour. Exacto. Lo que no tiene que tenerlo, no lo tiene. No lo tiene, exactamente. ¿No? Exactamente. Y hay momentos, no solo en el arranque de esa vida complicada, sino también en algún otro momento difícil político. De su caída, en definitiva, cuando, ¿no? Sí. Bueno, yo tampoco quiero contar muchas cosas, pero bueno, hay mucha mujer acá de este lado. La directora es mujer. Somos un grupo. Y es lo que más me gustó, por eso acepté el personaje. El personaje que te toca no es un personaje fácil, porque es un elemento clave en la vida de Tita. Él hace de Luis Sandrini, que fue el gran amor de Tita Merello. Y bueno, y en definitiva también hay una mirada femenina hacia el personaje, hacia la protagonista. Y también hay una mirada sobre los hombres que rodearon a Tita. Y a vos te tocó uno fundamental en su vida y complicado también. Sí, desde ese lugar sí. Cuando uno empieza a ver la historia como se cuenta, pues se puede contar de muchas maneras, pero cuando se cuenta la intimidad, uno vaya a saber, ¿no?, lo que fue la intimidad de estas dos personas. Lo terminás viendo en la película, contándolo de esta manera. Ellos fueron un gran amor. Sí. Creo que fue para los dos, si bien no terminaron juntos, creo que ellos, yo lo percibí de esta manera en la historia, porque yo lo vi a Sandrini, vi todas sus películas, lo disfruté muchísimo. Sí, pero vimos un Sandrini adulto también nosotros. Claro, pero vemos un Sandrini puertas adentro. Ahí en la película sí, claro. Esa es la parte más interesante para un actor, decir, bueno, ¿y este tipo cómo era? Si era tan agradable, tan simpático a la vista del público, ¿cómo era en el amor? ¿Cómo era celoso? ¿Cómo era posesivo? Bueno, todas estas cosas que todos las tenemos, pero las ponemos a trabajar o no, según las personalidades que tenemos, salen en primera instancia o uno las puede retener. Bueno, estos personajes eran bastante orgánicos, ambos dos, lo cual hacía que la relación fuese bastante, yo diría, peligrosa por momentos. Tanto amor, había tanta asfixia, y no voy a contarnos la película porque estamos ahí casi justito. Sí. Y digo, hay un doble desafío. Primero, cuando uno hace un personaje común y corriente, hay un desafío. Imagínate un personaje que lo conoce todo el mundo, que lo vivió todo el mundo, que muchas generaciones están vivas de los que vieron a estos actores. Sí. Nosotros en el ojo crítico. Nos tocó ver un Sandrini bueno, el Sandrini padre, abuelo, muy generoso, muy enamorado de su mujer, el que vimos nosotros en la televisión. Sí, que también podría estar enamorado de su mujer, digamos. No, pero la pasión la tenía con Tita, eran muy pasionales. Vos fíjate
que por qué uno siempre se enamora del opuesto. En este caso, ellos eran muy parecidos. A la hora de actuar, eran muy relajados, usaban todo el cuerpo, hablaban, contaban con el cuerpo. Salían de la estructura del teatro de declamación, salían de la estructura básica, por eso se diferenciaban en un grupo. Cuando vos veías a Tita, aparecía, pero che, viste que aparecía, era llamativo porque era desfachatada, y él también lo era a la hora de actuar. Eso era un atractivo maravilloso de estos personajes. Y el hecho de hacer a Sandrini, que era un riesgo también con Tita sobre todo, pero el hecho de las sutilezas, no la imitación. Tenés por momentos algunas sutilezas, sobre todo en el habla, ¿no? Algún gesto, algún temblequeo en su voz que era muy característico. Hay mucho riesgo siempre de caer en la caricatura, ¿no? En la imitación. Y más en un Sandrini que lo conocíamos, entonces... Sí, eso seguro. El miedo siempre está. Lo que digo que en el arte el miedo es generador, no es paralizador. Y por otro lado, tal vez, algunos digan, este chico está medio loco, los personajes de alguna manera empiezan a invadir a la persona, al actor que compone ese personaje. Y vos sabés que fluyen de manera casi natural con el tiempo. Te estoy hablando de empezar a vestirse, de empezar a ver lugares donde todo te empieza a contagiar. Empezás a hablar medio rabalero, empieza a suceder. Mi profesor de teatro siempre me decía, los personajes a veces se trabajan de adentro hacia afuera, cuando tenés toda la información y la aplicás, o de afuera hacia adentro. ¿Cómo? Vistiéndote, usando esos perfumes, esos chambergos, bajando la luz. Te empieza a aparecer, indefectiblemente va a aparecer el personaje y empieza a estar dentro de tu cuerpo. Entonces vos estás andando normal, dicen, bueno chicos, vamos a filmar, y ya te aparece el personaje. Es una cosa, es mágico. Y creo que te ha pasado, ¿Te pasó eso? A todos. No sé, ¿te pasó eso? Sí, un poco sí. Sí. En mi caso, puntualmente para Tita hice como una previa de preparar mucho de adentro hacia afuera. Pero cuando eso ya estaba resuelto, es verdad que llegaba al set y sí me dejaba impregnar por lo que pasaba. Y hay algo que te posee en algún punto. Es cierto lo que dice Damián. La atmósfera, todo funciona a favor, ¿no? Estábamos en esos sets con la producción y el arte, hasta en el detalle, no sé, para el Bataclan, el Teatro Bataclan, la primera etapa, había maní pisado, cascaritas en el piso y mugre y todo era estar in situ. Sí, el boliche, el cabaret de Baldamuerte. Exacto, y obvio, te ves en el espejo y decís, sí, soy yo, pero hay algo de mí que no está ahí, y hay algo de otro ser que no sé quién es que sí está ahí. Y bueno, y está buenísimo cuando te empieza a pasar eso, y cuando lo ves en tu compañero, es verdad que es como una especie de cosa que te vas retroalimentando. A nosotros, yo siento puntualmente que con todos mis compañeros me pasó que se empieza a armar como una cosa de ida y vuelta. Bueno, yo particularmente trabajo mucho con el compañero, es algo que me gusta mucho estar ahí disfrutando de lo que me da y sumarme a eso. Y sí, nos íbamos como por inercia llevando a ese lugar, a esa época. Claramente, lo que le pasa es que nosotros giramos, éramos satélites alrededor de Tita. Ella la tenía recontra clara, Tita. La directora tenía clarísima la película, porque lo vivimos todo el tiempo, por lo menos lo viví yo permanentemente en la mitad de la película hacia el final. Eso nos dio como una sensación de que estábamos en esa época, en ese mundo. Empezar a disfrutar y no padecer el laburo. Uno a veces padece el trabajo. Dice, este personaje me tocó, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Y hay un mecanismo que aparece automáticamente, que empieza a fluir y vos no sabes de dónde vino, pero porque tenías la cabeza pendiente en eso, ¿no? Y cuando el protagonista tiene muy claro su personaje, todo lo demás que va apareciendo se va infectando. No hay manera de perderse, no hay manera de quedar mal parado, ¿me explico? Y sobre todo también, repito, digo, no es porque está la directora acá, pero lo digo siempre, muy clara. La película está filmada. Pedí que estuviera en la nota para darme tranquilidad. Bueno, justamente. Pero no daba esa tranquilidad, ¿no? Y bueno, y todo
todo lo que tiene que ver con lo visual. Eso también, es increíble. Sí. Hasta aparecen olores que no son reales por lo visual, la ropa, ¿viste? El humo que tiran las máquinas. Empezás a sentir el humo a pucho, olor al puro, te molesta todo. Decís, qué buen lugar en la incomodidad de laburarlo, está bárbaro. Teresa, dos cositas. La primera, aparece en la advertencia de que los hechos son reales, los personajes, salvo algunos, que se le cambian los nombres y que en algunos se ficcionaron, te tomaste algunas licencias, o la película se toma algunas licencias para que encajaran en la historia, algo así dice más o menos. Dice, la advertencia es mayor y más precisa que en otras películas. Hay muchas licencias históricas. ¿Cuál es el rigor histórico que tiene la película y que tiene el guión? Sí hay licencias y era importante aclararlas para nosotros desde el hacer de la película, fundamentalmente porque para llegar a momentos como la fiesta que sucede en el año 39 tenía que adelantar la relación de ellos dos, por ejemplo. Después no sé ni sabemos demasiado exactamente cuándo Tita estaba o no en el Bataclan, de cuándo en rigor la historia de la madre no se sabe nada, nada. Lo poco que sé... Porque eso es muy nuevo, eso nunca se había hablado de eso. Claro, en realidad sabemos cómo se llamaba, por decirlo así, porque está en algún lado, hay una foto de ella con su madre y un hermano. También hay una foto de la madre muy posterior en la que promociona un lavarropas, que la encontramos, ¿te acordás? Y que eso dijimos, mirá, trabajó, digamos, por ser la hija, por ser la madre de Tita, cuando ya Tita era famosa. Entonces eso nos daba como pautas, pero sí cambiamos. No hay rigor histórico en algunos momentos, sí en la Revolución Libertadora y el momento en que filma, si querés, Mercado Abasto, que no es, pero que es en algún punto, que ya era el 55, y después no. Entonces, y las relaciones sí son relaciones más o menos cercanas a la realidad. Estoy pensando en la relación con Hugo del Carril, el vínculo con Evita, con Gardel, con Discépolo. Sí, lo de Discépolo está más contado por ella, eran muy amigos, se querían mucho. También del Carril, además está, Amorina, que hicieron juntos, claro. y también que cantaron juntos en gira y cantaban en carpas y demás. Eso también está como registrado en algún lado y no salió de mi imaginación. Pero Simón Iriondo también es un personaje de quien ella habla, pero no es seguro que haya sido él quien le enseñó a leer y escribir, y tampoco sé si la conoció donde la conoce. O sea, en eso es donde jugar a buscar la intimidad de Tita Merello para que todos los demás, como dijo Damián, fueran sus satélites y soportes también, en el caso de tener un protagónico tan fuerte que está en todas las escenas de la película. Había que tener mucho sostén de otros personajes y actores fuertes que son los que la secundaron y colaboraron. Van marcando, esas compañías van marcando el paso del tiempo, ¿no? También. Al espectador lo ayuda mucho eso, cuando aparece por primera vez Gardel, Discépolo, Perón, Evita, o sea, todo Sandrini. Y lo segundo tiene que ver con, estás en Uruguay, yo tengo que hacerte la pregunta. Hubo en su momento una gran polémica de si Tita Merello nació en Uruguay, concretamente en el pueblo de San Ramón. No sé si la habías escuchado. Sí, la escuché. Sí. La película... Gardel también, ¿no? Nació acá. Ustedes nos quieren robar a todos los talentos. Para mí había una asociación, ¿no?, de músicos y nosotros no sabíamos. Había uno en Uruguay. pero después se dice que nació en Buenos Aires y todo eso. O sea, que lo decimos. Bueno, para mí nació en Buenos Aires, pero puede también formar parte de ese cartel que viste al principio, y mientras estemos acá podemos agregarle que tal vez nació en Uruguay, porque yo amo este país. O sea, es mi segundo hogar. Tenés un
un personaje en la película que nació en el pueblo que yo nací, que es San José, que es Francisco Canaro. Claro. Francisco Canaro. O sea que tenés 3 uruguayos en la película: Canaro, Gardel y Tita. No lo piensan, Y China Zorrilla no está porque ya no estaba, pero trabajó en mi primer película. Pero hubo carámbula. No. Contá con la reta de director, además. Pero, ojo, a mí me dijeron tenía casa acá aparentemente, tenía una casa en Uruguay. Y en Villa Gesell y en Córdoba, al final era riquísima. Era una potentada. Pero bueno, vieron que estábamos muy atrasados, entonces vamos a dar paso para 3 preguntas de los colegas que quieran hacerle a la directora, a la actriz, a Sandrini o a la productora. A ver. Sí, ahí ya tenés. Bueno, Gustavo Iribarne, columnista cinematográfico del Diario La República. De alguna manera me parece que en la balanza que se inclina entre la relación entre Tita y Sandrini, el que sale con peor imagen es Sandrini. No sé si eso es una decisión de la dirección, se intenta apegar a la realidad, porque en esa síntesis, por ejemplo, tengo entendido que también hubo una suerte de viaje a México, de una oferta de Sandrini, en donde creo que invitó a Tita, pero Tita no quiso ir, y eso había sido un nudo crítico también en la relación, que no aparece por ese lado, sino que el nudo crítico aparece más bien por el carácter de Sandrini. No sé si está clara la pregunta. Sí, es verdad. Aparentemente lo de México no solo, bueno, es creo que real, porque incluso en algún momento estuvo en la película y ella la pasó mal, y hay un dicho de ella que le dan un premio por una película que se llama 5 rostros de mujer, y ella dice, bueno, no, como era 4 rostros de mujer, y dice, el miedo de haber sido un culo porque no estoy ni en el afiche. O sea, estaba furiosa con la ida a México y no la pasó nada bien. Pero esto de que no hay diferentes visiones de cómo queda parado Sandrini en la película. Algunos dicen él la deja, otros piensan no, ella toma la decisión de quedarse o lo que fuera. Pero yo creo que era importante contar desde Tita su visión de lo que fue esa relación, y en esa visión, bueno, es lo que quise contar, digamos, ¿no? Es la mirada femenina, por eso yo hacía hincapié en eso. En un momento creo que es la madre que le dice que elige la actuación, y cuando no lo acompaña es un viaje, no a México, sino a Madrid. Es a Madrid, pero también es cierto que era un mundo muy machista, y que Tita se mueve en ese mundo, pero que en el momento del amor es muy vulnerable. Es el gran drama, ¿no? Es interesante eso, hablando del mundo machista, porque ella es muy no tiene gestos ni vínculos con la gente femeninos, típicamente femeninos. No. Ella está a las puteadas todo el tiempo, carajeando. Es un varón más. Sí. ¿Cómo fue eso para vos, el hecho? Porque eso también forma parte también de una característica que no le conocíamos a ella, a la señora mayor que vimos después. Pero se la podías adivinar, esa eso sí, ¿verdad? Sí. Yo siento que se la adivinabas. Ella era una mujer de donde llegaba, abría la boca y todo el mundo se callaba porque lo que decía Tita. Exacto. Imagino que esas no son cualidades que se desarrollan con el tiempo. Creo que eso lo tenés que tener desde siempre. Y después hay un tango que para mí fue algo que me indicó cómo se paraba ella en este mundo hombre-mujeres y artista, haciendo de la típica heroína femenina, damisela en apuros, u otro tipo de mujer. 2 cosas. Primero, hay una película que es la primera película sonora del cine nacional, que es la película Tango, que hay 2 heroínas. Está, por un lado, Libertad Lamarque, que es la heroína rica y canta todo tangos agudos, así, muy dulces y de blanco. Y después está Tita, que es la piba de barrio que se enamora de un reo, que bueno, pues la deja boyando y vuelve al barrio y canta, no salgas de tu barrio, sé buena muchachita, cásate con un hombre, etcétera. Pero tiene otras formas. Hay una escena donde está sentada en una especie de pseudo Bataclan de la época y está fumando un cigarrillo. Nunca vi una persona fumando un cigarrillo de una manera tan sensual, tan masculina y a su vez tan femenina. Lo fuma y pita,
y manda el humo así para arriba, lo disfruta. Y vos ves ahí, no ves a una mujer frágil. Y hay un tango, que es el primer tango que Teresa eligió para la película, que es el tango Mi Papito, que lo cantó Tita, año 30 y poco, comienzos del año 30. Y ese es un tango que la letra es de un hombre que le aconseja a otro hombre lo que tiene que hacer con su mujer. Entonces es Tita actuando de hombre, que le dice a otro: mira, José, no seas otario, bla, 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 bla. Y después hace de mujer, porque le dice: tu mujer cuando vos le hagas esto te va a decir tal cosa. Y entonces hace de la mujer y se burla del estereotipo de la mujer. Entonces te das cuenta que desde muy joven ella se planta en otro lugar en relación a lo que es lo típico femenino y lo típico masculino de la época. Tiene que ver con el mundo, porque el mundo ese obligaba a defenderse. Yo creo que lo que ella hace es decir: bueno, a ver acá, ¿qué tengo que hacer para defenderme y salir adelante? Y bueno, este rasgo masculino de ella colabora en ese salir, ¿no? ¿Algún otro? Sí. Sí, a mí también me llamó la atención el hecho de que Sandrini queda mal parado, o es el que queda peor parado. Otro más, bueno, yo por eso le hice la pregunta a él de que lo difícil, porque... Pero mi pregunta es, tomando en cuenta que es una persona tan querida, ¿hay cosas que evitaron decir de él para no dejarlo aún peor? Y por ejemplo, si esto se hubiera dado después de lo que acaba de pasar con Weinstein, que se han destapado muchas ollas de la forma en que se maneja esta industria, que se descubrió de cómo pasa en Estados Unidos, pero también me gustaría preguntarles, este tipo de cosas, ya que acá en Uruguay no tenemos tanta farándula, estilo Weinstein, ¿también pasan en Argentina? Y la última, para la directora, teniendo a Esther Goris, le decían a Soledad Fandiño: andá a decirle cómo se hace de Evita, porque vos tenés experiencia. No, pero Esther dice: imagínese si se casaba con Perón. Sí. Eso fue un invento de Esther. No le... Pero contesta vos lo de Sandrini y Weinstein, porque te corresponde a vos. Sí, perfecto. Es el espíritu de Sandrini. No, mirá. Como la vida misma, uno no es malo todo el tiempo ni bueno todo el tiempo. Uno es un montón de cosas. Entonces yo creo que Sandrini encontró en Tita una mujer apasionada en la intimidad, pero que empezó a volar por sí sola. Y en cualquier tipo de profesión, si los dos son contadores, los dos son abogados, si a alguno de los dos le va mucho mejor, yo creo que la relación en algún momento se va a romper. Esto sucede en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sobre todo cuando en una época bastante machista y donde ella conoce a Sandrini, ya famoso, Sandrini deja bien claro, aparentemente para él, o como una gran excusa para separarse de Tita, una de las tantas, que gracias a que estuvo con él, ella empezó a crecer como actriz. Son suposiciones que uno hace de personajes que evidentemente uno tiene alguna data y también uno hace una valoración artística de los personajes. Él termina casándose evidentemente con la mujer que toda la sociedad espera que se case un hombre bueno, que es bueno y no es tan bueno. Digo, yo también, como Damián, mis hijos deben decir que soy severo, pero lo debo ser porque soy padre, pero no soy malo como persona, ¿ok? Es muy lindo hacer personajes así, porque uno tiene la suerte en esta profesión de meterse en esos cajoncitos, de abrir esa puertita que en general uno la evita constantemente y que a veces el no enojarse a veces enferma. Entonces yo creo que la relación de Tita y Sandrini era muy, muy intensa como para que durara mucho tiempo. Esa intensidad, evidentemente, por ahí se cascaban entre ellos, te lo digo en serio, por ahí no solo se herían verbalmente, por ahí ella le pegaba a Sandrini. ¿Por qué no? Porque era una personalidad muy fuerte, porque ella no venía de una cajita de cristal, de una familia formada, donde ella casi ejercía la prostitución cuando era chica, obligada para comer. Entonces era un personaje difícil de sobrellevar para un tipo que además quiere ser el macho y el que lleve adelante la relación. Digo, por ahí te lo contesto desde este lugar.
no me puedo hacer cargo de si existió o existe. Yo creo que es la televisión vieja, ya que por suerte uno no añora, de aquellos productores que tal vez tendrías que tener un tipo de prebenda para conseguir un trabajo. Hoy se apela al talento, porque la gente quiere ver talento, no quiere ver solo bellos y bellas, quiere ver gente que te haga reír, que te haga llorar, que te haga sentir, que te haga vibrar, porque hay un montón de pocas cosas en este mundo que te hacen vibrar. Vos todo el día tenés el celular en la mano, y cuando ves un actor o un bailarín que fluye cuando baila, te vas del teatro y decís, Dios, no pesó nada hoy estoy, qué suerte que pude tomar la decisión, bañar a mis hijos, entregarlo a mis suegros, a mis papás, y irme con mi pareja a ver un espectáculo que me dé felicidad. ¿Cuántas cosas hacemos para ser feliz? No quiero prolongarme demasiado, ¿no? Pero meter el dedo en la llaga en estas cosas donde existen. Yo fui bancario, yo fui chofer de una empresa de transporte, y eso existe en todos los rubros. Sí, no solamente en el rubro artístico. Sí. Lo que pasa es que se hace, digamos, más popular en un ambiente como este. Pero ya se cerraron esas puertas de ese tipo de gente que había que hacer algo especial. Hay un montón de gerentes de banco que también lo hacen. Está lleno, no es solamente en este ambiente. Sí, pero lo interesante es vender, digamos, igual, ahora, si querías preguntar algo más, de alguna manera, si vos contás de un gerente de una empresa que pasa esto, bueno, intervienen los organismos que tienen que intervenir, pero la gente no compra revistas si vos decís que un gerente se comía a la secretaria y se comía a 30 secretarias. Hay muchos de nosotros que lo aplaudimos y otros que nos enojamos, pero digo, no vende revistas, no vende notas de televisión, no vende. Sí, algo me querías preguntar de esto. Algo. Última pregunta. El que había preguntado esto, contestó. No, digo, básicamente, el hecho de que ha salido ahora lo de Weinstein es porque estuvo ocultado por décadas. Entonces, si está ocultado, ¿cómo podés saber que en Argentina no pasa? Porque me imagino que si se da, también se da entre sombras. Pasa en todo el mundo y fue bastante particular que saliera justo la noticia en el New York Times el día que estrenamos esta película. Pasa en todo el mundo. Y fue bastante notorio en un aspecto porque habla de un mundo en el que eso tiene que desaparecer. Y bueno, sucede. Y hay una frase que siempre mi mujer dice, y me escudo en mi mujer porque si lo digo yo me parece una aberración, pero mi mujer dice, para el tango se necesitan dos. Entonces no es uno solo. Yo puedo hacer una propuesta, pero si vos te enganchás por necesidad o porque de verdad querés crecer y trepar, esto pasa. El ser humano tiene estas miserias y hay que entenderlas. ¿Cómo las curamos? Y bueno, curamos diciéndolo, no ocultándolo. Por eso hoy pasa esto y mañana pasará otra cosa, y el tipo que algún día vaya a proponer una cosa se va a morder los labios y va a ir a su casa, como corresponde. Elisa, ¿cuánto te llevó el rodaje de la película? Fueron casi 10 semanas de rodaje. ¿Tuviste alguna dificultad en algún momento? La máxima dificultad fue un día tremendo en Constitución, donde el Bataclan, que se nos quemaron todos los generadores. O sea, se quemaba uno, se quemaba otro, se quemaba otro. Y eso llevó horas de espera, pero somos tan pacientes y felices que terminamos a las 5 de la mañana, pero lo hicimos. Última pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es Nicolás Valdés y yo le quería preguntar a la directora por el documental que surge en paralelo de esta película, que es el Buscando a Tita. ¿Cómo influyó para esta película? Y si hay planes de seguir lanzando productos, por decirlo de una manera, como pasó con el caso de Gilda, sobre Tita Merelo. O mismo, no sé, generar otro tipo de eventos, etcétera, con ella, como... del documental te contesto que fue hecho mientras buscábamos a Tita, la encontramos, pero realmente no teníamos a la actriz y con Marga un día dijimos, ¿por qué no salimos a buscarla por las calles de Buenos Aires? Y empezamos a entrevistar gente que la conoció, y ahí surge el documental, que fue una experiencia maravillosa porque todos los que vinieron a hablar con nosotros la conocieron, la mayoría de ellos.
Y a la segunda pregunta, todo puede ser, a todo digo que sí, no sabemos todavía, pero es probable. O no sé, o sí, qué sé yo. Esta historia recién empieza. Esto recién empieza, es tal cual, es verdad, esto está arrancando. Diría Víctor Sueiro. Bueno, muchas gracias. A ver la película. Gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.